Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 11. Hermano, cuando uno va a preparar, ¿verdad?, una predicación, uno le pide al Señor que le dé algo, que le dé una palabra. Uno no predica lo que uno quiere, uno no escoge un tema así al azar, uno se deja guiar por el Señor, ¿verdad? Y gloria al Señor, Dios me ha dado esta palabra. Antes de comenzar la prédica, yo quiero decirles que esto no es una coincidencia. Lo que yo voy a predicar hoy, mi hermano hablaba parte de eso hace 2 semanas. Y mi hermano Alex volvió a hablar de eso la semana pasada. Y yo voy a hablar de eso esta semana también. Yo cuando el Señor me dio para preparar esto, yo por supuesto no sabía lo que mis hermanos iban a hablar, ¿verdad? Y yo quiero pedirles, bueno, que lo reciban, ¿verdad?, en el Espíritu. Y bueno, cuando el Señor insiste en algo, tiene un propósito, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, antes de comenzar la palabra de hoy, vamos a ir en palabra de oración. Amén. Padre, alabado sea tu nombre, Señor, amado Dios. Nosotros te damos gracias, mi Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a salvación. Padre, tú nos amaste primero, Señor. Padre, tú, Señor, con tu sacrificio en la cruz, Padre, tú nos has dado nueva vida, Señor. Tu palabra dice que antes, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre. Y tú nos has llamado a la salvación. Padre, tú nos has hecho hijos de Dios. Padre, reconocemos que no somos merecedores de nada. Reconocemos que hemos pecado delante de tu santo nombre, Padre, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestras acciones, de muchas maneras, Señor. Todos los días, todas las semanas pecamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Padre, esta tarde de hoy, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Padre, muéstranos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Amado Dios, Señor, límpianos, Padre, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Padre, y que tu nombre sea alabado, Señor, en medio de la congregación, Padre. Que esta palabra sea de bendición, Padre, y de edificación para todos los hermanos, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, decimos amén y amén. Entonces, mi hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel 11. Si lo tenemos, diga amén, mi hermano. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo:
Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vení la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebés? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Amén. Segunda de Samuel 11, del 1 al 27. Hermano, si usted comienza a leer, ¿verdad?, el libro de Segunda de Samuel, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, en el capítulo 10, el capítulo previo al 11, el que acabamos de leer, habla, ¿verdad?, de la derrota de los amonitas y de los sirios, ¿verdad?, a manos de Israel y de David. David era un hombre de guerra. David era un hombre que, por circunstancias, ¿verdad?, de la vida, había tenido que guerrear, había tenido que batallar bastante. Y como recordaba mi hermano Alex la semana pasada, mi hermano hacía un recordatorio, le decía: bueno, sí, tanto así, ¿verdad? Tanto fue David un hombre de guerra, y en la guerra tuvo que asesinar, que el Señor le dijo que él no iba a poder construir el templo a Jehová, ¿verdad? Entonces en el capítulo 10 sale David a la guerra, y el Señor le da una tremenda victoria a David y al ejército de Israel. Una tremenda victoria contra el pueblo de Amón y contra los sirios. De esta manera, ¿verdad?, comienza el capítulo siguiente, el capítulo 11, segundo de Samuel 11, y dice la palabra del Señor que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel,
y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué dice la palabra? Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Entonces, 2 Samuel 11 comienza diciendo que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Esa frase, el tiempo que los reyes salen a la guerra, eso se me quedaba en mi cabeza. Y si usted busca un poco acerca de eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el Matthew Henry o en el Barnes, en el comentario bíblico, esa época del año se refiere a la primavera, era en la primavera donde los reyes salían a la guerra. Pero eso no es tan importante aquí. Lo realmente importante es que dice, ¿verdad? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, se dice la palabra que David envió a Joab a la guerra. ¿Pero qué pasó? Pero David ¿fue a la guerra? No, ¿verdad? Dice la palabra que David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Entonces, hermano, hermana, era como que ese no era el lugar de David. El lugar de David no era quedarse. El lugar de David no era permanecer en palacio. El lugar de David, ¿cuál era? El lugar de David era ir a la guerra. Era ir a la guerra, era un hombre de guerra, esa era su cualidad, eso era su atributo, eso fue lo que el Señor le dio a él. Era un hombre de guerra y repito, su lugar no era palacio, su lugar era allí con Joab, su lugar era con el ejército, su lugar era dando la cara allí, ¿verdad? En batalla. Hermano, y esto vamos a ir viendo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor varios puntos, varias enseñanzas, y esto nos lleva a la enseñanza principal o la enseñanza número 1, digamos, de esta predicación. La enseñanza número 1 dice que el rey David descuidó su ocupación, ¿verdad? David tenía que estar en un lugar y no estuvo. ¿Qué hizo él? Él delegó sus responsabilidades ¿a quién? A otro. ¿Mandó a quién? Mandó a su general, a Joab, a su hombre de confianza, a la guerra. Entonces él se quedó en palacio, él se quedó en Jerusalén. Joab, su general, fue el que se fue a la guerra, a pelear. Entonces, hermano, esta enseñanza número 1 nos habla de eso, nos habla de que, mi hermano, hermana, el Señor nos ha puesto a todos al frente de algo. Todos somos responsables de algo. El pastor, el Señor lo ha puesto, ¿verdad?, al frente de una iglesia, aún de una congregación. El padre de familia, el Señor lo ha puesto allí al hombre como una cabeza en el hogar. ¿Para qué? Para edificar, para levantar a sus hijos, para edificarlo a sus hijos, a su mujer. Hermano, usted está en un trabajo, el Señor lo ha levantado, el Señor lo ha bendecido, lo ha puesto en un cargo de supervisor, algo. Usted está allí para ocupar ese lugar, para asumir esa responsabilidad. Mi hermano, mi hermana, hay cosas que no se pueden delegar. Hay cosas que no se pueden delegar. Hay responsabilidades que uno tiene que asumir. Hay responsabilidades que uno tiene que asumir y pararse firme y decir, bueno, tengo que hacerlo. No puedo huir, no puedo decirle a otra persona, no, hazlo tú, anda tú, averigua tú, pregunta tú. Espiritualmente hablando, por ejemplo, hermano, hermana, si el Señor lo ha puesto como un padre de familia, ¿cuál es su obligación principal? Su obligación principal es instruir a sus hijos en el Evangelio. Usted tiene que instruirlo en la palabra, usted tiene que darle el ejemplo. Usted tiene que ser un ejemplo para su hijo. Usted no va a esperar, no, que el pastor le enseñe la palabra al niño. Usted no va a esperar, no, que en la escuela dominical, allá en la iglesia, le enseñen. No, esa es una ocupación, un deber primario suyo. Amén. En su trabajo, hermano, hermana, usted no puede estar como dicen aquí los de habla inglesa, palming.
Usted no puede estarle palming, pasándole cosas de su trabajo a los demás porque usted no las quiere hacer. No, yo estoy aburrido, yo me hago el loco, yo agarro y mi responsabilidad se la paso al otro. No, hermano, eso no funciona así. ¿Por qué? Por este principio. David, en este caso, él descuidó su ocupación. Él tenía que estar en un lugar en un momento dado y no estuvo. Él se fue de allí, no estaba allí. Y de allí eso desencadenó una serie de cosas que vamos a ir viendo, ¿verdad? En medio de la predicación. Entonces ese es el punto número uno. El Señor nos ha puesto en algo y tenemos que estar allí. Tenemos que estar allí firme. Tenemos que estar allí sin titubear. Tenemos que estar allí parados de frente. Hermano, a veces uno se cansa, ¿verdad? A veces uno se cansa. Sobre todo en este día a día. Tanto estrés. Uno a veces siente que se le está acabando la gasolina, ¿verdad? Uno llega así cansado, no tiene ganas de nada. Bueno, hermano, entonces en ese caso pídele al Señor: Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza. Yo no quiero ser débil, Señor. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero tener nueva fuerza todos los días. Y yo quiero tener fuerza todos los días para trabajar. Yo quiero tener fuerza para guerrear, para pelear la buena batalla de la fe. Señor, dame fuerza primeramente para levantarme, orar todos los días y buscarte a ti, Padre, que sea lo primero que yo haga todos los días. Dame fuerzas para orar. Dame fuerzas para cantarte unas alabanzas. Hermano, yo le digo algo, la vida del creyente no es lineal, ¿verdad? Ojalá fuera lineal y todo el tiempo uno estuviera aquí en la cúspide, ¿verdad? Pero la vida del creyente es más bien como una montaña rusa, ¿verdad? Así. Entonces a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y así es la vida, ¿verdad? Y yo le digo, hermano, muchas veces yo he estado abajo. Muchas veces yo he estado abajo, pero cuando he estado abajo el Señor me ha levantado. Amén, ¿verdad? No es en mi fuerza, no es porque yo todo lo puedo, no, porque el Señor ha tenido misericordia, ¿verdad? Y uno a veces está abajo y viene el Señor y de muchas maneras lo puede levantar. Viene el hermano y le da una palabra de aliento. Yo a veces he venido los martes al estudio bíblico y me toca orar y wow, con un gran cansancio le digo: Señor, ¿cómo voy a hacer yo para orar más tarde? Si yo, wow, no me provoca ni pararme del asiento, pues. Hermano, y el Señor me ha dado fuerzas para orar y el Señor me ha levantado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo importante es eso, hermano, hermana. No podemos descuidar nuestra ocupación. No podemos descuidar ese puesto que el Señor nos ha dado. Ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Y no debemos dejar de hacer el bien tampoco, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer bien, no nos cansemos, sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Yo los invito a que no desmayemos, a que sigamos en la obra del Señor, a que sigamos en la familia, a que sigamos dando lo mejor de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces uno cree, hermano, hermana, que lo que uno hace, como que eso va a pasar desapercibido, eso pasa por debajo de la mesa. Y a veces uno ve, por ejemplo, que el impío prospera, ¿verdad? Y entonces uno dice: bueno, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque esa persona llega tarde al trabajo todos los días y se va temprano. Y se pasa todo el tiempo metido en el Facebook, ahí en la computadora, y
y no quiere trabajar. Y bueno, y mal que bien, no es que yo sea, ¿verdad?, un modelo, pero yo trato de esforzarme. Yo veo que estoy ahí como atrapado. No mejoran las cosas, estoy estancado. Señor, ¿qué pasa? Bueno, hermano, en el amor de Cristo no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Y recordemos que el Señor nos ha puesto en algo, el Señor nos ha puesto en un lugar. Amén, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que estar. Sigamos leyendo entonces, volvamos allá a 2 de Samuel 11, versículo 2. Dice la palabra del Señor: sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, Entonces llegamos aquí al versículo 2. Y David, que no fue para la batalla, David que se quedó en palacio, ¿verdad? Dice la palabra que un día, al caer la tarde, era ya tardecito, ¿verdad? Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Es decir, que David estaba acostado y en su lecho, en su cama, y a esa hora se levantó, ¿verdad? Se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es decir, no solo David no fue a la batalla, sino que estaba como en un ambiente, en una cuestión allí de ocio, de descanso. Hermano, hermana, todos necesitamos descansar, ¿verdad? No somos máquinas. Pero fíjense lo que dice la palabra: al caer la tarde se levantó David de su lecho, como que estaba acostadito en el lecho ahí, se levantó así. Y entonces comenzó se dirigió hacia el terrado, ¿verdad? El terrado, la terraza, la parte alta de la casa real. Y entonces allí en ese momento fue que vio, ¿verdad? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En ese momento podríamos decir de ocio, en ese momento ahí de levantarse tarde, fue cuando vio a esta mujer, a Betsabé, una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces vamos a hacer un alto allí y vamos a ir a la enseñanza número 2. La enseñanza número 2, pudiéramos decir que David cayó en ociosidad. David se quedó en palacio. David se quedó descansando más de lo que debía, entonces cayó en ociosidad, y esto le dio oportunidad al diablo de tentarlo. Cayó en tentación. ¿Por qué? Porque estaba en ocio. Hermano, hay dos adagios populares, ¿verdad?, que no son nada bíblicos, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que los hemos escuchado todos. Hay uno que dice, ¿verdad?, que el ocio es la madre ¿de qué? De todos los vicios. Lo han escuchado antes, ¿verdad? El ocio es la madre de todos los vicios. Y hay otro adagio popular que dice que la mente ociosa es el taller del diablo. ¿Por qué? Porque la mente ociosa no tiene nada que hacer, pues la mente ociosa no está ocupada en algo. Entonces la gente empieza a pensar y a pensar y a pensar y a maquinar y a maquinar y a maquinar, y no precisamente cosas buenas, ¿verdad? Cuando la gente está ociosa, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Bueno, está acostado en la cama ahí, bueno, ya se acabó la película de las 2, bueno, ahora vamos a ver cuál es la película de las 4, y después de la película de las 4, la película de las 6. Bueno, y almorcé tal cosa, bueno, vamos a ver qué preparo para la cena, ¿no? Y qué preparo para el desayuno de mañana. En fin, cosas que no son edificantes. La gente empieza a pensar tonterías.
la gente se descuida, la gente empieza a pensar cosas que no son importantes, y entonces ahí es que viene el tentador, viene el diablo y le pone esas tentaciones y esas malas ideas, esos pensamientos que no edifican en la mente a las personas. Entonces, del ocio, muchísimo en la Biblia, del ocio, muchísimo podemos conseguir versículos. Tengo algunos de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a revisarlos con la ayuda del Señor. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Mateo 26, 41. Mateo 26, 41, ¿lo tenemos? Amén, dice la palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Pero hay un pero ahí, ¿verdad? Y el Señor dice, pero la carne es débil, ¿verdad? Dice, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes recuerdan que cuando el Señor estaba en Getsemaní, que le dijo a algunos de sus discípulos que lo acompañaran en oración. ¿Qué pasó? ¿Lo acompañaron? No, ¿verdad? Se quedaron, durmieron, ¿verdad? Se quedaron dormidos. Entonces viene el Señor y les dice, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué quiere decir en nuestra vida velad y orad? Que nos debemos mantener. Velad es mantenerse despierto, ¿verdad? Y orad es mantenerse en oración. Velad y orad, ¿para qué? Para que esa tentación no entre a nuestra vida. Hermano, hay una realidad y esa realidad está escrita aquí. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo nos da un aliento, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo es un soporte a la parte espiritual nuestra también. El Espíritu nos levanta, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero hay una realidad también, que es que somos carne y la carne es débil. La carne es débil, hay una parte de nosotros que sí quiere, hay una parte de nosotros que quiere buscar al Señor, que anhela al Señor, que quiere orar, que quiere vivir una vida santa, pero hay una parte de nosotros también que va en contra de eso, ¿verdad? Y es la parte carnal, la carne es débil, el espíritu quiere una cosa y la carne quiere otra. En Gálatas, ¿verdad? La palabra habla acerca de eso, ¿verdad? Habla de las obras del espíritu y las obras de la carne, y cómo las obras del espíritu y la carne van en direcciones opuestas. Son una cosa totalmente contraria la una de la otra, ¿verdad? Entonces la palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver otro, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 12 en adelante, usted va a encontrar una parte que dice, Pablo exhorta a los hermanos. Pablo exhorta a los hermanos y es una parte bien hermosa, bien edificante, ¿verdad? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, empieza a hacer una serie de exhortaciones a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Entonces, cuando llega allí al versículo 14, dice, también os rogamos, y eso se refiere a la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor, y es válido para la iglesia de Cristo hoy día. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a quién? A los ociosos, ¿verdad? Amonestéis a los ociosos. Dice después que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Entonces la palabra exhorta, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que
en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, ¿qué hay que hacer? Amonestéis a los ociosos, a los que no están haciendo nada. ¿Verdad? Entonces es un mandamiento, la palabra nos manda a amonestar a los ociosos. Ahora, ¿cómo usted va a amonestar a los ociosos? Usted va a llegar al hermano de mala manera y le va a decir, mira, flojo, levántate de ahí. Hablando, le golpeaba y párate. Eso no se hace así, eso no se hace. No, ¿verdad? Esas no son maneras de dirigirse a nadie. La palabra dice, ¿verdad?, que alenté a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos, que seáis pacientes para con todos, con una palabra, ¿verdad?, adecuada, una manera adecuada de decirle al hermano, mire hermano, ¿será que usted me puede ayudar? Hermano, ¿será que puede hacer esto? ¿Será que puede hacer aquello? Amonestar a los ociosos, levantarlo de ese estado, de esa situación. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, el ocio es la madre de todos los vicios. Vamos a leer otro, vamos a leer Proverbios 10, 18. Proverbios 10, 18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Vamos a leer otro, vamos a leer Proverbios 6, del 9 al 11. Proverbios 6, del 9 al 11, dice la palabra del Señor, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. ¿Verdad? Ahí en Proverbios la palabra reprende también al perezoso. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo duermes? ¿Hasta cuándo duermes, hermano? Todos, ¿verdad? Necesitamos descanso, todos necesitamos descansar. Pero ese cuadro por ejemplo, de un hombre joven, un hombre de familia, un hombre con fuerza, un hombre que tiene que estar trabajando y aportando, y ver un hombre, qué sé yo, a las 11 del mediodía acostado con una pijama ahí. Hermano, eso es realmente patético. Eso es realmente patético. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre de caer en esa situación. Y que al contrario, que siempre estemos ahí dispuestos a trabajar y seguir adelante. Dice la palabra, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esa es una consecuencia lógica de la persona que no trabaja. ¿Verdad? Una consecuencia lógica de la persona que no trabaja. El que no trabaja no tiene dinero. Y el que no tiene dinero para sostenerse, bueno, no tiene para nada, no puede comer, no puede cubrir sus necesidades y cae en pobreza. Vamos a leer otro. Proverbios 21, 17. Dice, Proverbios 21, 17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Verdad? Aquí la palabra habla, ¿verdad? Exhorta, redarguye esa persona que le gusta la buena vida, ¿verdad? Que está pendiente de todo lo bueno, de los deleites de la carne. Le gusta el deleite, ama el vino, le gusta la buena bebida, ¿verdad? Los ungüentos, los perfumes finos, ¿verdad? Entonces esa persona que es amante de todas esas cosas, ¿cuál va a ser su fin? Bueno, no se enriquecerá, es decir, pasará por necesidad, pasará por problemas, por vicisitudes, ¿verdad? Económicas y de todo tipo. Entonces, hermano, todo eso es la consecuencia de ¿qué? Estábamos hablando del ocio, estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando, número uno, de cómo David no fue al lugar donde debía estar, que era la batalla.
Y número 2, David se quedó en palacio y cayó en ¿qué? Cayó en ocio, cayó en ociosidad. Entonces veíamos todo lo que trae, todas las consecuencias que conlleva a la vida de la persona el ocio, el exceso de ocio, la falta de trabajo. Cuando la persona se vuelve haragán. Hermano, un comentario. Hoy día yo me quedo asombrado. ¿Cómo pudiéramos decirlo? Cómo en la sociedad se han creado tantos antimodelos para lo que es un trabajo honrado. ¿Me explico? Todo el mundo ahora necesita de un trabajo para vivir, para cubrir sus necesidades. Y uno ha sido educado de una manera, ¿verdad? Y hablo de generaciones anteriores a la actual. Hemos sido educados de una manera que, bueno, uno para trabajar uno necesita aprender algo, uno necesita aprender, bien sea tener un oficio, tener una profesión, ¿verdad? Algo, o sea, uno tiene que trabajar en algo. Si usted puede estudiar algo, si puede ser no sé, un contador, un médico, lo que sea, o si puede aprender un oficio, si puede ser plomero, si puede ser mecánico, cualquier cosa, pero un trabajo útil, ¿verdad? Que lo ayude a vivir, a cubrir sus necesidades y ayudar a las otras personas en la sociedad. Entonces, hermano, hoy día en este mundo que vivimos, ¿cuáles son las nuevas profesiones? ¿Y qué es lo que los muchachos teenagers quieren hacer? No, yo quiero ser influencer. No, yo quiero ser blogger. Yo quiero ser youtuber. En estos días mi hijo me enseñó una nueva. Yo quiero ser gamer. Yo le decía, hijo, ¿qué es un gamer? Bueno, un gamer es un muchacho que lo que hace es puro jugar videojuegos. Y entonces le da los trucos por YouTube a los demás. No, si usted quiere tener tantas vidas en el juego tal y no quiere que lo maten, tiene que hacer así, asado. Y en el juego haga así, en el juego haga lo otro. Hermano, y hay gente que vive de eso. Tristemente hay gente que vive de eso, y no solo que vive de eso, sino que ganan miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Esa es una triste realidad. Esa es una triste realidad porque son ocupaciones, si es que se le puede llamar ocupación basura, son ocupaciones vacías, que eso no le lleva a nada. Ajá, un influencer ¿de qué? ¿Qué le va a influenciar a la gente? Bobadas, tonterías. No que un youtuber, que un coach, que un motivador. ¿Qué es eso, hermano? Si usted se quiere motivar, usted lee la palabra y el Espíritu Santo es su coach, el Espíritu Santo es su todo y su ayudador, y si usted está mal, el Espíritu Santo lo levanta. Bendito sea el Señor. Entonces esa es la sociedad de hoy día. ¿Y cómo vinimos a caer en esto, a hablar de esto? Bueno, precisamente por eso, porque son ocupaciones, si es que se le puede llamar ocupación, que son de ocio. Que son de ocio, no tienen ningún valor. No tienen ningún valor, no aportan nada para la vida de las personas. Son tonterías, cosas vanas, son vanidad. La palabra, la Biblia usa la palabra vanidad. Bueno, esas son vanidades. Entonces es algo que no tiene ningún valor, mi hermano. Y para allá nos quieren llevar. Y ese es el modelo que esta sociedad torcida y vacía quiere que los muchachos jóvenes, los teenagers, los quinceañeros sigan. El Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a no caer en ocio. Seguimos, vamos a volver ahí a 2 de Samuel 11. Segunda de Samuel 11, vamos a leer los versículos del 3 al 5.
Segunda de Samuel, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Y qué pasó? Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David diciendo, estoy encinta. Es decir, hermano, que todo lo que comenzó con una simple mirada, de mirar lo que no debía mirar, ¿en qué terminó? Terminó en un adulterio, terminó en un acto de adulterio. David preguntó, ¿verdad? David vio a la mujer y mandó a preguntar por ella. Y entonces ahí le dieron razón de ella. Sí, esta es fulanita de tal. En este caso, esta es Betsabé, la hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Entonces no solamente eso, sino que ya cuando sabía quién era la mujer, mandó a buscar a la mujer. Mandó a buscar a la mujer y se envió mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Es decir, estuvieron en intimidad. Pero hermano, esto es como ¿sabe? Como esas bolas de nieve que van cayendo por la montaña, que se va haciendo más grande y más grande y más grande. Bueno, así es la espiral del pecado. El pecado va en aumento y una cosa lleva a la otra y la otra y la otra. Y dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Es decir, la mujer estaba embarazada, ¿verdad? De David, habían estado en intimidad y tenía un hijo. De él, tenía un hijo de David. Entonces, hermano, aquí hay bastante tela para cortar, bastantes cosas que podemos aprender, ¿verdad? De esta conducta de David. Entonces, esa es la enseñanza número 3. El punto número 3 dice, ¿verdad? David no hizo frente al pecado con firmeza. David no hizo frente al pecado con firmeza. Hermano, qué diferente hubiera sido la historia si en vez de cuando David vio a la mujer, si en vez de haber volteado para otro lado y retirarse, ¿verdad? Hubiese hecho eso, o sea, en vez de preguntar por ella, en vez de averiguar quién es ella y llamarla, hubiese dicho, no, esto no es para mí, yo volteo, yo me voy, yo miro para otro lado, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó esto, hermano. Yo le digo algo. La sociedad actual está muy presionada por el pecado. Y uno, ¿verdad?, no tiene el control sobre la vida de otras personas. Uno no tiene ni el control ni la autoridad para controlar la vida de otros, para controlar lo que otros hacen. Pero uno sí puede controlar, en el nombre de Jesús, las respuestas de uno ante lo que otros hacen, ¿verdad? Me explico. Estamos hablando del caso de David que vio a una mujer y la deseó. Entonces, en el caso de los caballeros, y eso pudiera aplicar en el caso de las damas también, bueno, uno como hombre, si uno no puede controlar la manera que las mujeres se visten, y si uno va por la calle, uno no puede controlar que vaya una mujer con un escote, con una minifalda. Eso escapa del control de uno. Lo que sí está en las manos de uno es decir, bueno, si uno ve a esa mujer de frente, bueno, yo volteo para otro lado, yo no voy a ver. ¿Verdad? La respuesta que uno puede dar, ¿verdad? No va a llegar uno y va a ver una mujer y le va a decir, ay, mira, toma mi teléfono. Jehová lo reprenda. Amén, ¿verdad? Entonces, es la respuesta que uno puede dar ante una situación. ¿Me entienden lo que les quiero decir, hermano, hermana? Entonces, es la respuesta que uno puede dar ante una situación. Lo mismo así como con el hombre, con la mujer igual también. Entonces, todo depende es de la respuesta que uno dé, ¿verdad?
Y esa respuesta viene dada, por supuesto, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Vamos a ver qué dice Santiago 1. Santiago 1. Vamos a leer del 12 al 15. Santiago 1. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y eso es para quién? Para aquel varón, para aquella hija de Dios que resiste la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muchas veces la persona dice, no, lo que pasa es que Dios me mandó esa tentación. No, la palabra es clara. La palabra dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, ¿verdad?, es atraído y seducido. Entonces fíjense que es como un proceso, hermano, la concupiscencia, luego dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Es como un proceso, es como que una cosa sigue a la otra, ¿me entienden? ¿Entienden lo que quiere decir la palabra, verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿verdad? Cada uno es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia, de sus propios deseos. Es atraído y seducido. La concupiscencia, después que ha concebido a luz, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es un proceso. Pero dentro de ese proceso, la parte allí primordial son nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos, los deseos de la carne. Y ahí es donde el Señor tiene que hacer la obra. El Señor nos tiene que ayudar mucho. El Señor nos tiene que ayudar. El Señor tiene que ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, hermano, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Y la tentación no se limita solamente a cuestiones de deseo sexual por otra persona. No, el deseo de la carne puede ser otras cosas también. El deseo de la carne puede ser, por ejemplo, el que tiene debilidad por el juego de azar, el que tiene debilidad por el alcohol, por la droga. Esos son deseos de la carne también. Entonces, que el Señor nos ayude y que podamos soportar esa tentación para recibir esa corona que el Señor nos ha prometido allí, ¿verdad? Amén. Vamos a ver otro versículo, vamos a ver Job 31. Job 31, los versículos 1 y 2. Job 31, 1 y 2 dice la palabra: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. ¿Verdad? Job dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es decir, yo voy a controlar lo que yo estoy mirando. ¿Cómo? ¿De qué manera yo voy a estar viendo una jovencita por ahí, una mujer, verdad? Porque la palabra dice, porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente
desde las alturas. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a no fallarle, porque a veces hasta con la mirada, hermano, pecamos. Con la mirada pecamos también. Y yo peco, hermano, todos pecamos, yo lo reconozco delante del Señor, yo peco. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? El Señor nos ayude al respecto. ¿Por qué? Porque entonces dice la palabra, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde la altura? Si yo le fallo al Señor, que entonces, ¿qué me va a dar el Señor? ¿Qué le voy a pedir yo al Señor si le estoy fallando? Amén. Entonces, seguimos, ya hemos hablado, ¿verdad?, del pecado y las consecuencias del pecado y todo eso. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de la fuerza que nos da el Señor para luchar contra ese pecado. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:7. Segundo Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno en el Señor, hermano, uno puede tener ese autocontrol. Uno en el Señor, uno puede soportar, uno puede aguantar la tentación. Uno en su carne, uno en su humanidad, uno no puede. Uno no puede. Ya vimos, ya anteriormente hablamos de eso. ¿Se acuerda? Hace un rato hablábamos de los deseos de la carne, cómo la carne lucha contra el espíritu. Uno en su carne no puede. Esa es una realidad, hermano, y tenemos que reconocerlo. En nuestra carne, en nuestra humanidad, no podemos. Pero Dios nos ha dado ese espíritu, nos ha dado un espíritu que no es de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado dominio propio para decir que no. Nos ha dado dominio propio para resistir la tentación, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer otro, vamos a leer Santiago 4. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esto viene como en un orden también, ¿verdad? Un orden, ese orden es, ¿verdad?, someter. ¿Qué hay que hacer primero? Someter a la vida al Señor. Someteos a Dios. ¿Qué quiere decir someteos a Dios? Quiere decir que usted, como creyente, usted va a hacer que Dios sea, amén, obediente, y que Dios sea el Señor de su vida. Usted le va a entregar su vida a Dios. Usted va a hacer que el Señor sea el que domine todas las áreas de su vida, todos los aspectos de su vida. Someteos a Dios. Entonces, una vez que usted se ha sometido al Señor y usted está fuerte en el Señor, entonces viene el diablo. Entonces usted está en una condición de resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo se va en el nombre de Jesús, amén. Pero hermano, hay una realidad también, y esa realidad es que el diablo se va y vuelve. Ojalá fuera que el diablo viene una sola vez y ya no viene más y se acabó. No, pero el diablo está regresando todo el tiempo y todos los días. Entonces eso tiene que ser como un modo de vida, tiene que ser como una actitud constante en la vida del creyente, mantenerse firme todos los días. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Amén, ¿verdad? Entonces, ese era el punto. Ese era el punto número 3. Ese era el punto número 3. Enseñanza número 3 era, ¿verdad?, que David no hizo frente al pecado con firmeza. Y ya cuando el pecado comienza, una cosa lleva a la otra y la otra y la otra.
Y, y eso no para allí, hermano. Sí, cuando uno sigue leyendo ahí en segunda de Samuel 11, ¿verdad? Llega un momento, bueno, que David ya ve que esta mujer, ¿verdad? Betsabé está embarazada. Y todos conocemos bien la historia, ¿verdad? Él comienza a hacer cosas primeramente para hacer creer que ese hijo no es de él. Y entonces llama a Urías Eteo de batalla, ¿verdad? Lo manda a traer de la batalla para la ciudad. Y trata de propiciar que él estuviera en intimidad con Betsabé para que nadie se llegara a enterar de que ese hijo en realidad era de David. Pero entonces fíjese, hermano, usted compara, por ejemplo, Urías con David y eran dos hombres que estaban en un, como pudiéramos decir, un mindset, como dice uno, un estado mental exacto, diferente. David estaba en pecado. David lo que quería era salirse de ese aprieto, de ese problema, y manda a buscar a este hombre y la mente de este hombre estaba en la batalla. La mente de este hombre era en la batalla. Le dio licencia para que se fuera para su casa. ¿Y qué le decía a Urías Eteo? Urías Eteo le decía, no, pero ¿cómo yo voy a irme para mi casa? Este es momento de guerrear, este es momento de batalla, este no es momento de comodidad. Yo no me puedo ir para la casa. Es momento de pelear. Es momento de pelear. Tanto así que hasta lo embriagó. Hasta lo embriagó y aún embriagado este hombre dijo que no. Este hombre dijo que no, yo no me voy a ir para la casa. Entonces ahí vuelve lo que como yo les digo, hermano, hermana, la espiral del pecado. Una cosa lleva a la otra y el pecado se va haciendo más grande y se va haciendo peor cada día. Entonces, viendo que este hombre no pudo unirse, ¿verdad?, con su esposa, no pudo estar en intimidad con su esposa, entonces comienza a maquinar el asesinato, el homicidio de Urías Eteo. Entonces ya no era solamente un pecado, adulterio, eran dos pecados, adulterio y homicidio también. Adulterio y homicidio, eso no tiene ningún otro nombre. Adulterio y homicidio. Entonces ahí llegamos, hermano, hermana, a la enseñanza número 4. La enseñanza número 4 dice, ¿verdad? Todo creyente, aún ¿verdad?, los que están más firmes y tienen una relación sólida con el Señor, pueden caer en tentación, hermano, hermana. Esa es la enseñanza número 4. Todo creyente, aún los que están más unidos al Señor, tienen una relación más sólida con el Señor, pueden caer en tentación. Y eso nos tiene que dar a nosotros como enseñanza esta tarde de hoy. De hecho, hermano, hermana, cuando uno en su mente, en su corazón, uno empieza a pensar, no, yo estoy bien. Cuando uno empieza a pensar, no, yo me conozco la Biblia. No, yo oro todos los días. No, yo me sé todos esos versículos bíblicos de atrás para adelante, adelante para atrás. No, yo canto alabanza todos los días. Y entonces llega un momento que uno empieza a autojustificarse, ¿verdad? Cuando ya uno empieza a creer que la justicia delante de Dios depende de uno mismo y no depende del Señor. Entonces ahí es que estamos en peligro, hermano. Ahí es que estamos en peligro. Cuando uno está en humillación, hermano, cuando uno está en humillación, cuando uno reconoce que uno es pecador, cuando uno reconoce que necesita del Señor todos los días, bueno, uno ahí está mejor de lo que uno piensa. Cuando la mente empieza a jugar con uno y esos pensamientos de superioridad, bueno, ahí estamos mal. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, vamos a buscar los versículos 11 y 12.
Primera de Corintios 10, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, que está firme, mire que no caiga. Eso está en Primera de Corintios 10, hay una parte que dice la amonestación contra la idolatría. Y ahí la palabra comienza a hablar de cómo el pueblo de Israel, tentó a Dios en el desierto, ¿verdad? Lo tentaron de muchas maneras, murmuraron contra el Señor. Y entonces la palabra dice, luego, ¿verdad? En los versículos 11 y 12 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, le aconteció al pueblo de Israel, ¿verdad? Y están escritas ¿para quién? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos, es decir, para los que estamos viviendo los tiempos actuales, los tiempos presentes, ¿verdad? Entonces, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Igual pudiéramos decir con el pecado de David, con todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿verdad? Esa palabra está en la Biblia por una razón. ¿Quién fue David? David fue un gran hombre de Dios. David fue un hombre que el Señor usó de muchas maneras. El Señor le dio tanto. El Señor lo usó, tuvo una relación tan bonita con el Señor. Una relación tan especial con el Señor. David fue un hombre tan especial para Dios que cuando usted comienza a, por ejemplo, a ver la historia de los reyes, cuando empieza a ver Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cuando usted encuentra un rey que era bueno, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, no, hizo lo correcto conforme al corazón de su padre David. Así dice la palabra. Cuando lea Reyes, cuando lea los reyes de Judá, hermano, hermana, busque. Y va a encontrar que cuando es un rey bueno, la palabra decía así. Hizo lo correcto conforme al corazón de David su padre. Palabras más, palabras menos. Ese era David. Ese era el rey David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Jehová. Pero ese hombre que tenía una relación con Dios, ese hombre que el Señor levantó, que el Señor usó, ese hombre cayó en pecado. Cayó en pecado y cayó grave. Cayó grave. Hermano, y vamos a leer otra parte ahora. Hemos hablado hasta ahora, ¿verdad?, de las causas del pecado de David. ¿Recuerdan? Hemos hablado de las causas del pecado de David, cómo David cayó en pecado, cómo no debió estar, no estuvo en el lugar donde debía estar, cómo cayó en ociosidad, cómo miró y cómo no tuvo, ¿verdad?, para parar ese pecado ahí, parar ese deseo, y el pecado continuó, el pecado se incrementó. Ahora yo quiero pedirle que vayamos a 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Bueno, esta parte, ¿verdad? Segunda de Samuel 12, del 1 al 8, mi hermano Alex, él hablaba acerca de eso la semana pasada, ¿verdad? Vamos a recordar allí rápidamente. En 2 de Samuel 12, cuando comienza allí la palabra, digamos de los versículos del 1 al 7, ¿verdad? Viene el Señor Jehová y levanta al profeta Natán.
Ya había pasado cierto tiempo, si mal no recuerdo, había pasado alrededor de un año, ¿verdad?, del pecado de David. Y David siguió su vida. Y David creía, ¿verdad?, que tal vez que eso se iba a quedar hasta allí. Entonces viene el Señor y levanta al profeta Natán, y el profeta Natán comienza a hablar con David. Le comienza a contar una especie de parábola, una especie de historia allí, ¿verdad?, del rico que tenía muchas ovejas. Y entonces viene y le quita la corderita a un hombre pobre que tenía solo una. ¿Recuerdan eso todos, verdad? Entonces, cuando David escucha eso, David entra en cólera, entra en furia, se molesta, ¿verdad? Y la palabra usa textualmente la expresión: se encendió el furor de David contra aquel hombre, ¿verdad? Eso está en 2 Samuel 12:5. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Lo que la ley mandaba en ese caso era que uno se tenía que reponer cuádruple. Entonces viene allí y es cuando Natán le dice a David: David, tú eres aquel hombre. Imagínese la sorpresa de David. Le dice Natán: tú eres aquel hombre, que mató. Tú eres aquel hombre. Fíjense que cuando leíamos 2 Samuel 11, la última oración allí, en el versículo 27 decía: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, que el Señor no iba a dejar pasar eso por alto. Entonces, viene y Natán le dice a David: hey, tú eres aquel hombre, tú eres el que hiciste eso, no es otro, eres tú el que lo hizo. Entonces, así ha dicho Jehová, estamos en el versículo 7, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Es decir, el Señor le estaba diciendo a David: yo te he dado todo esto porque tú cometiste ese crimen, ¿verdad? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Recuerden que en batalla, ¿cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden que había dado David a su general Joab? ¿Verdad? En lo más recio de la batalla, cuando estén allí en plena batalla, ustedes van a retroceder, déjenlo solo, ¿verdad? Y bueno, el hombre solo allí, el enemigo lo mató. Fue un homicidio. Y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces aquí viene, ¿verdad?, una parte importante, una parte hermosa del corazón de David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Hermano, hermana, David tuvo, digamos,
El corazón para reconocer que había pecado en contra del Señor. Él lo reconoció, pequé contra Jehová. Hermano, hermana, ¿cuántas veces muchos de nosotros pecamos y somos duros para reconocer nuestro pecado? ¿Cuántos de nosotros no pecamos delante del Señor y nos cuesta? Nos cuesta realmente decir, sí, Señor, yo pequé contra ti. ¿Cuántas veces no pecamos contra los hermanos y nos cuesta decirle a los hermanos, hermano, en el amor de Cristo yo le pido perdón porque yo lo he ofendido, yo le pido perdón porque yo hice esto, yo hice aquello contra usted? ¿Cuántas veces no tenemos un corazón bien duro con el Señor y con los hermanos y con las personas? Pero David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Entonces, y allí Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, el Señor de alguna manera había perdonado a David. David había sido perdonado, ¿verdad? Entonces allí hay una, como decía antes, una parte bien bonita. Esa parte bonita es que David reconoce su pecado. David reconoce su pecado y es perdonado por Dios. David es perdonado por Dios. En ese momento allí, cuando David, a raíz del perdón de Dios, y eso lo hablaba mi hermano Alex la semana pasada también, es que David escribe el Salmo 51, ahí él escribe el Salmo 51 a raíz de ese perdón del Señor. Vamos a ver qué dice el Salmo 51, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Salmo 51 dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Eso está allí en el Salmo 51, mi hermano lo leía la semana pasada también. Entonces dice la palabra, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Y de allí sigue el Salmo 51, son 19 versículos. Pero este es el resultado de un corazón arrepentido. Este es el resultado de una persona que ama al Señor. Este es el resultado de una persona que está en humillación delante del Señor. Hermano, yo le voy a contar una anécdota. Cuando mi esposa y yo estábamos recién convertidos al Señor, nosotros íbamos a los estudios bíblicos en Adelaide. Entonces el hermano que nos daba esos estudios bíblicos, él nos decía, ¿verdad? Como éramos nuevos, nunca habíamos leído la Biblia, él nos iba indicando, bueno, comience por los evangelios, va a leer, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, digamos lo que fuese más sencillo de entender, ¿verdad? Para una persona que nunca había leído la palabra. Entonces, bueno, leímos gran parte de lo que era el Nuevo Testamento y luego comenzamos a leer el Antiguo Testamento. Ya conocíamos algunas cositas, ¿verdad? De la palabra. Entonces, en esa época, el primer amor, de verdad, con el Señor, el hermano nos decía, bueno, léanse Primera de Samuel. Entonces mi esposa y yo leíamos Primera de Samuel y Segunda de Samuel, de una vez, así, enamorado pues de la palabra y del Señor y todo eso. Y yo creo que incluso hasta nos pusimos a leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, sí, recuerdo eso también.
Él nos mandó a leer 1 Samuel, leímos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes, así, de una. Entonces, el hermano nos pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué entendieron de eso? ¿Qué entendieron de todos esos libros que leyeron? Entonces yo vengo y le digo, bueno, mira, yo no me gustó, no me gustó de los reyes en adelante, no me gustó porque todos esos reyes fueron unos sinvergüenza. Y viene él y me dice, ¿y qué opinas tú de David? David tampoco me gustó. David también merecía el infierno y ese David era un pecador y un sinvergüenza también. Hermano, yo no había entendido, ¿verdad? Todo lo que la palabra quiere enseñar con la historia de David. Recuerda, primera vez que yo leía eso, era primera vez en mi vida, yo no tenía la enseñanza pues de lo que el Señor quiere dejarnos con todo esto. Lo que yo entendía en ese momento era eso. Pero lo que todo esto nos enseña a nosotros es, ¿verdad? Primeramente, la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, bueno, un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Lo importante de eso. Entonces, en esa época yo leí, entonces yo veía lo que les había mencionado anteriormente, que cuando un rey era bueno, entonces la palabra decía, bueno, pero sí, ese rey anduvo, ¿verdad?, en los caminos de David su padre, conforme a Jehová, y yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué la palabra dice esto? Si David mató, si David asesinó, yo no lo entiendo, no es justo, decía yo. Hermano, pero así somos nosotros también. Nosotros pecamos. Nosotros hemos pecado en contra del Señor. Nosotros hemos pecado, nosotros le hemos fallado al Señor. Nosotros hemos tenido malos pensamientos. Bueno, tal vez no hemos matado a nadie, pero hemos pecado de muchas maneras en contra del Señor. Tenemos maldad en nuestro corazón, hermano, hermana. Hermano, hermana, ¿quién de nosotros no ha maquinado algo en su mente para que una situación lo favorezca? ¿Quién no ha tenido una maquinación? No, yo quiero hacer esto para tener yo ganancia de eso. ¿Quién de nosotros no le ha deseado mal al prójimo? ¿Quién de nosotros no se ha agarrado algo? No, yo no soy ladrón. Bueno, pero usted no se ha llevado un lapicero de su trabajo, no se ha llevado unas hojas para su casa. Todos, hermanos, todos hemos pecado contra el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que el Señor nos perdone a nosotros si nosotros no perdonamos a los demás? Entonces, en esa época así yo vi a David. ¿Qué pensé yo la primera vez que leí? 2 Samuel 11:12. David es culpable, David tiene que pagar. David es malo. Entonces, bueno, el Espíritu Santo le da entendimiento a uno de la palabra. Entonces, cuando uno viene a caer en cuenta, bueno, David tuvo un corazón arrepentido delante del Señor. El Señor lo perdonó. Y principalmente eso, hermana, si uno no perdona, ¿cómo uno quiere que el Señor lo perdone a uno? Amén, ¿verdad? Entonces, esto último que viene ahora ya es la parte final, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad?, que el Señor perdonó a David. Sin embargo, quedaron consecuencias de ese pecado. Quedaron consecuencias de ese pecado. Entonces, una de esas consecuencias, estamos ahí en 2 Samuel 12, fue, ¿verdad?, en el versículo 11, cuando dice Natán, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos
y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de todos. Si quieres leamos el 10 también, porque el 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Esa fue una consecuencia del pecado de David. ¿Cuál fue esa consecuencia? Bueno, de ahí en adelante, como bien le dijo el profeta, la espada no se apartó de su casa nunca. La espada no se apartó de su casa nunca. Hubo disensiones allí dentro de la familia de David. Recuerda el caso, por ejemplo, de Amnón. Recuerda eso con Tamar, cuando abusó de ella. Y eso condujo al asesinato de Amnón. Recuerda la conspiración de Absalón contra su padre. Bueno, esas fueron consecuencias del pecado de David. Y ahora vamos con la otra parte. La otra parte decía, ¿verdad? Que tomarían sus mujeres delante de sus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, todas las concubinas de David pasarían por esa situación y esa humillación, y pasaría David también. Y eso está en 2 de Samuel 16. Vamos a verlo allí rápidamente. 2 de Samuel 16. Vamos a leer los versículos 21 y 22. ¿Verdad? Aquí la palabra nos habla primeramente de un hombre llamado Ahitofel. ¿Quién es este hombre Ahitofel? Ahitofel era un hombre, ¿verdad? Que él era consejero de David. Era un hombre que era tenido por sabio y por justo. Pero, ¿verdad? A las primeras de cambio allí, cuando Absalón se levanta contra David, Ahitofel se une a la rebelión, rebelión de Absalón. Este hombre Ahitofel también se cree que era el abuelo de Betsabé, la mujer de David. Entonces, aquí en 2 de Samuel 16, 21 y 22 viene este hombre Ahitofel y le da un consejo a Absalón. Dice la palabra, Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Algo realmente feo, algo malo, desagradable. Pero eso fue en cumplimiento de la palabra que Natán le había dado a David. Ya esto es lo último, hermano. Otra cosa, el hijo, fruto del adulterio de David, muere también. Otra consecuencia del pecado. Eso estaba allí. En el versículo 14, 2 de Samuel, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y en 2 de Samuel del 15 al 18 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Amén.
Después de eso el Señor levanta a David, ¿verdad? Y el Señor le dio un hijo que fue amado por Jehová, y ese fue Salomón, ¿verdad? Pero el Señor lo levantó. Y ya esto sí es lo último, hermano. Ahí en 2 Samuel 12, 24, 25 dice la palabra: consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Es decir, después de todo eso, David pudo tener otro hijo con Betsabé, y ese hijo, ¿quién fue? Fue Salomón, fue un hombre grande de Dios también, un hombre importante. Y de allí viene el linaje de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Por allí viene. Entonces, hermano, esta es la palabra de hoy, esta es la palabra acerca del pecado de David. No es algo digamos, fácil de predicar ni agradable. Involucra cosas que son fuertes, pero de alguna manera son advertencias, hermanos, para nosotros. Son advertencias de que tenemos que caminar con el Señor, de que debemos santificarnos, de que tenemos que buscar de Él, de que tenemos que mantenernos firmes. Y por sobre todas las cosas, hermano, hermana, también es un recordatorio de la piedad y la misericordia de Dios. La piedad y la misericordia de Dios. Así como David pecó, así todos nosotros pecamos, hermano, hermana. Y así como el Señor levantó a David, así el Señor nos levanta a cada uno de nosotros, si venimos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Bueno, pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Dios, Señor,